Me tienen que hacer acordar que grabe. No grabe lo anterior, ¿sí? Si me ayudan. Bueno. Bueno, igual está en el video, ¿no? Parte de la grabación que recién se perdió era que no grabé, era la explicación de lo que es el brazo de palanca o alternativamente o alternativamente la fuerza perpendicular, ¿no? Si me fijan video a mí, a ver, vamos a fijar acá el video a mí, la ley de la mano derecha sería agarrando la mano derecha, vos lo que haces es poner el dedo gordo te va a quedar en la dirección del eje, ¿sí? O entrando a la pantalla o saliendo a la pantalla. Pero vos lo que tenés que hacer es ir de R a F. Si vas de R a F, como estaba pasando recién ahí, fíjate que en nuestro dibujo íbamos de R a F, tenés que hacer así, cerrar la mano de R a F. Entonces te queda el dedo gordo, que para mí como que viene hacia mí, ¿no? El dedo gordo, va hacia la pared que está atrás mío, ¿sí? Sería como que sale de su pantalla. Fíjate, tuve que poner la mano así, fíjate que me obliga la mano derecha. Si voy de R a F, voy de esta manera, ¿sí? No es lo mismo ir de F a R, porque esto haría lo contrario, ¿no? Si voy de F a R cerrando el ángulo, el dedo gordo me quedaría al revés, ¿no? ¿Está bien? Entonces, como recién fui de R a F, a mí me queda sentido, esto, a mí la mano se me está cerrando en sentido antihorario, el torque es positivo, ¿sí? ¿Está bien? También esta regla usando los tres dedos, ¿sí? Que se puede usar también, ¿sí? Ahora se las paso también ahí al chat, ¿sí? Para que lo vean. Sí. Pero bueno, me parece esta bastante fácil. La otra hay que poner eh, cada dedo de estos tres sería uno tau, otro R, otro F. ¿Sí? Ahora se los paso también para que la vean, que es más cómodo que mostrar acá en la pantalla. ¿Sí? Bueno, después teníamos lo que es momento de inercia. O sea, si vos querés hacer rotar un cuerpo, lo que tenés que hacer es aplicar un torque. ¿Sí? Pero ese cuerpo te va a ofrecer resistencia a cambiar su velocidad angular. Entonces el momento de inercia es eso, es cuánto se resiste. Y el momento de inercia es el cambio la resistencia al cambio de la velocidad angular y depende de la distribución de masa. ¿Sí? Mientras más alejada esté la masa del cuerpo del eje, mayor resistencia habrá. A rotar o cambiar su velocidad angular. ¿Sí? Bueno, aguárdeme 3 minutos, ¿sí? Que ya vengo, que se levantó mi hija.
Hola chicos, ¿me escuchan? Bueno, ahí volviste. Sí, Ah, bueno, no está. No, y le iba a hacer un comentario, pero bueno, vos ya volviste, sobre la aplicación de esto. Sos invitado Después, en cuando todo caso, les quieras. comento. Bueno, suponete que tenés, no sé si querés hacerlo ahora, no tengo problema. No, lo del volante de inercia, eso, puntualmente ya lo habíamos visto y se aplica en todo. Y me estaba acordando del caso del momento torque. Piensen cuando tiene que cambiar la rueda de un auto, ahí están aplicando el concepto del momento torque. Después, cuando Leo termine con la teoría, en todo caso les muestro un par de imágenes para que lo vean. Y fíjense que si ustedes no es lo mismo cambiar el tornillo de una rueda de un auto que la de una rueda de un camión. ¿En cuál tendrán, les parece que van a tener que aplicar más torque? yo tengo experiencia, así que puedo decir que con el camión cuesta más. Con el camión cuesta más. Bueno, ¿y cómo solucionar este tema si son las mismas personas? Agarramos un montón de tubos, los ponemos y hacemos palanca. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que le estás agregando o qué es lo que estás cambiando para poder cambiar la rueda del camión que antes no necesitabas con la rueda del auto? El torque. Aumentás el torque. ¿Y cómo lo estás cambiando si son las mismas personas? No podés hacer más fuerza que la que podés. ¿Qué es lo que haces? Cambiar la distancia, aumentar la distancia. Exactamente. Al agregar ese montón de tubo que dijiste, Franco, ¿puede ser? No, no me No acuerdo fui quién yo, estuvo hablando. fui yo, Ah, Farías. ah, ¿quién? No, están hablando los dos. Lo que pasa está. Justamente lo que estás haciendo, como en definitiva lo que te manda a vos para ajustar o aflojar un tornillo, en este caso particular de una rueda de un camión o de un auto, es el torque. Vos sos la misma persona, así que más de la fuerza que podés hacer no la vas a poder hacer en los dos casos. Entonces lo que haces es a incrementar esa distancia, agregándole tubo, agregando un caño o consiguiendo una llave más grande, y con eso al incrementar la distancia se está incrementando el torque y ahí recién podés aflojar el tornillo del camión. De esa manera. Bueno, el momento de inercia, o sea, esa resistencia, fíjate que depende de la distribución de masa, ¿sí? Vendría a ser, fíjate acá, los dos ejemplos que estoy dando tienen la misma cantidad de masa. Son como si querés dos mancuernas para hacer gimnasia. Una barra rígida con dos masas en los extremos arriba y esas masas las puedo cambiar de lugar, ¿sí? Y acá les puse en naranjita ejes, ¿sí? Esto sería eje 1 y acá vendría a ser eje 2, ¿sí? El momento de inercia depende del eje de rotación, ¿sí? Les pregunto a ustedes, ¿cuál, pensado desde el eje 1, el eje 1 haría que esto rote, ¿no? En un plano que sale de su pantalla. Un plano, si querés, horizontal. ¿Cuál tiene más momento de inercia? ¿La de arriba o la de abajo? ¿El cuerpo que está arriba o el cuerpo que está abajo? ¿Se entiende la pregunta? Pensado desde el La de punto de vista arriba. del eje 1. ¿Cuál tiene más momento de inercia? Bueno, Faría dice la de arriba. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Alguien más quiere decir? ¿Alguien dice lo contrario? ¿Qué No, opinan el resto? yo creo La de que la de arriba. arriba también. La de arriba. Bueno, ¿por qué? Están más alejadas. Estás más alejadas. Sí, vamos a pensar. Hay una ecuación que me dice que el momento de inercia para partículas o para... Primero que el momento de inercia es sumativo. O sea que si vos conocés los momentos de inercia de varias partículas con respecto a ese eje, es sumativo porque es un escalar. ¿Sí? Se puede sumar. O sea, es un número, se suma como cualquier número porque es un escalar. Y que para una partícula o para un grupo de partículas,
¿sí? Termina siendo m por r al cuadrado. Donde ahora r, hay que tener cuidado de lo que es. R es la distancia desde el eje hasta la posición de la partícula, ¿sí? No es el mismo R que antes, ¿sí? Acá no es un vector, vamos a sacar. Me voy a borrar porque no es un vector. Es un vector. Es la distancia entre el eje y la partícula. ¿Está bien? Entonces sería... Profe, disculpe, Sí, no entendí, ¿me puedo volver a explicar esta última fórmula? dale. Por favor, Sí. gracias. ¿Quieren hablar, Carla? Coti. Coti, bien. El momento de inercia, o sea, si vos agarrás y haces esta experiencia en tu casa, con lo que tengas, que sería, puedes agarrar un palo escoba y colgarle botellas en los extremos y poder ir desplazándolas, y pones tu mano en el centro de esa barra, te va a ser mucho más fácil rotarla en la segunda disposición que en la primera. ¿Está bien? Probalo, eso le digo a cada uno que lo pruebe, ¿sí? ¿Por qué eso? Y bueno, porque mientras más alejadas estén las masas, fíjate que los dos cuerpos tienen la misma masa, no tiene que ver con la cantidad de masa que tenés, sino que es la misma masa que vos estás cambiando de lugar. Mientras la masa esté más alejada del eje, es más difícil provocarle un cambio de velocidad angular. O sea, es muy difícil que empiece a rotar, y una vez que empieza a rotar es muy difícil pararla también, ¿sí? Entonces, por eso está bueno no solamente pensar de que hay que pensarla mover, sino que también todo ese momento de inercia te puede ayudar a vos después si quieres mantener la velocidad angular constante, ¿no? Esta fórmula que está acá, m, esto sería acá el momento de inercia de una partícula respecto a un eje, ¿sí? Momento de inercia de una partícula. ¿Cómo se calcula? Que es la masa de la partícula por la distancia que está entre el eje y el eje que vos estás analizando y donde está ubicada la partícula, ¿sí? ¿Está bien? El momento de inercia depende del eje de rotación. Por lo tanto, ¿no? Porque si estás justamente viendo que R tiene que ser... Un cuerpo puede tener muchos momentos de inercia, ¿sí? Depende de la elección del eje de rotación. ¿Sí? O sea, yo podría hacer girar de muchas formas a ese cuerpo que me construye esa mancuerna. Puedo hacerlo girar por el eje 1 o por el eje 2. Le pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos cuerpos es más difícil girar por el eje 2? ¿El de arriba o el de abajo? Deben de ser el eje 2, ¿no? ¿Cuál de los dos es más difícil de girar? El eje 2 tendría a ser un eje horizontal que vos lo haces girar, ¿no? Como si estuviera rodando por el piso. ¿Cuál es el más difícil de girar? Dijo, ¿no? Sí. Yo creo que el 1, el eje de arriba.
Los dos son lo mismo, exactamente, Carla. Los dos iguales. ¿Por qué? Porque las masas están a igual distancia del eje en ambos casos, ¿sí? La varilla justamente está sobre el eje. Y los cuerpos que tienen una dimensión están tan alejados en el caso de arriba como en el caso de abajo. O sea, girarlos por el eje 2 es igual de difícil o igual de fácil, si querés, para ambos cuerpos, ¿sí? No hay el mismo momento de inercia para los dos. Mientras que para el eje 1, claramente, el momento de inercia del que está arriba es mayor. ¿Cuánto mayor? Bueno, suponete que esta distancia sea el triple. Suponete que si esto es 1, esto es 3. ¿Sí? Y 1 significa que lo que le estoy diciendo es que 1 sería la distancia del eje a la masa de acá y a la de los costados, ¿no? Le pregunto a ustedes, bueno, ¿cuánto más momento de inercia va a tener el cuerpo de arriba que con respecto al cuerpo de abajo si alejo el triple las masas, ¿sí? Con respecto a uno con otro? ¿Cuánto más? 3 veces más. ¿El resto qué opina? Creo que más, porque está el cuadrado. O sea, en la fórmula no. Entonces, dale, siga por ahí. Y 9 veces más. 9 veces más. 9 veces más difícil de rotar el cuerpo de arriba que el cuerpo de abajo, ¿sí? ¿Está bien? Por estar al cuadrado. Pero no dijo que eran iguales porque están a la misma distancia de los dos cuerpos. Eso con respecto, fíjate que te dije que hay varios momentos de inercia. Depende del eje. Entonces, volví al eje 1 recién. Y te puse ahí la distancia 1 y el doble triple de distancia. Vos me habías respondido que con respecto al eje 1, el cuerpo de arriba era mucho más difícil de rotar. Tenía más momento de inercia. Yo le pregunté, bueno, si yo alejo 3 veces más la masa de los costados, ¿no? La alejo 3 veces más con respecto al de abajo, ¿sí? ¿Cuánto más es el momento de inercia? Que era más, ya sabíamos. La pregunta era cuánto. Y bueno, como triplicás la distancia, y R está al cuadrado, te va a dar 9 veces más, ¿sí? Con Pero no respecto al dijo eje que 2, no hay diferencia en el momento de inercia, va a ser el mismo. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje 2 no hay cambio, es el mismo para los dos. Ahora, con respecto al eje 1, sí hay cambio y es 9 veces mayor. Sí, te escucho. no entiendo, me está diciendo que hay cambios, que no hay cambios y después vuelta que hay cambios. No entiendo lo que Y está diciendo. porque eje 1 y eje 2 estoy hablando. Pero entonces son iguales o distintamente, o no son iguales, difíciles de Bueno, te lo anoto acá, girar mirá. o... Con respecto al eje 1, el momento de inercia es mayor para el cuerpo de arriba. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Bueno, ¿cuánto más? Como las masas están alejadas el triple, ¿sí? Respecto al de abajo, el momento de inercia es 9 veces mayor. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hasta ahí va bien? ¿Cerramos? Es con respecto al eje 1. Eje 1, ¿entendés que la estás rotando como si fuera una especie de boleadora? Sí. ¿Sí? Ahora, el eje 2. El eje 2 vendría a ser como que los cuerpos están rodando en el piso. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? No, es lo mismo, pero otro cuerpo está más El eje cerca. 2. No veo por qué tiene, no veo dónde tiene que ver el piso. ¿Entendés que hay un eje 2? A ver. Sí, el eje 2 lo veo, no entiendo qué dijo eso del piso, que tiene que ver el piso. Bueno, que te imagines cómo rotaría. Te imagines cómo rotaría. A ver, me pongo para que me mires mi cámara.
estamos tratando de, si estas son las varillas, estamos pensando que este es el eje. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. En el caso, este es el eje 2. El eje 1 era este. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Entonces, los ejes los puede elegir la persona que construye el cuerpo, ¿no? Yo podría decir que el eje está acá también. Podría ser pensar que el eje está acá, ¿no? Eso es arbitrario, que cuál es el eje en función de lo que vos estás construyendo. Una vez que lo tenés, ya está. Una vez que lo haces girar, hay que analizar ese eje. Una vez que lo construiste, ya está definido. Yo digo, bueno, suponete que ahora los cuerpos giran así. Ese sería el eje 2. Como los dos cuerpos tienen, con respecto al eje, la misma distribución de masa, simplemente lo único que hacen es cambiar la disposición, en qué lugar del eje lo ponen, pero no lo alejan con respecto al eje, en el dibujito, en el eje 2, el momento de inercia es el mismo. ¿Sí? Para el eje 2, el momento de inercia es el mismo para los cuerpos. ¿Estamos? Más o menos. Bueno, con el ejemplo que te da Marcelo, capaz que lo termina de cerrar, ¿sí? Entonces, para el momento de inercia hay que saber cuál es el eje de rotación y ver a qué distancia están del eje de rotación los cuerpos que lo forman, ¿sí? Eso para partículas, ¿sí? Y vos lo que tenés que hacer es, si fueran muchas partículas, el momento de inercia, sumar los momentos de inercia de cada una de las partículas que lo forman, ¿sí? Acá si querés podés poner así. El momento de inercia son la suma de las diferentes partículas I que forman el cuerpo. Y esto te daría, si querés, si es un grupo de partículas, te daría algo así, como sumatoria desde la partícula N1 hasta N, hasta la N partículas, de la masa de cada partícula, que puede ser distinta por la posición R que ocupan, ¿sí? Entonces, esto si querés es lo mismo que estamos diciendo antes, pero es decir, la suma, ¿sí? La suma de cada uno de los Leo, momentos de inercia de cada partícula. Sí, no. no te escucho. Ahí te escucho, ¿Me Marcelo, estás? decime. Si te he cortado, pero te No, escucho. ¿querés ¿me querés que empecé en el pizarrón 2 segundos a ver si termino de aclarar la Faría esto? A ver si por ahí, viéndolo de otro punto de vista, lo aclara, porque creo que entender más o menos dónde está la duda. Ahí te comparto el pizarrón. Sí, a ver, de paso, una movida. Ahí me pongo en pantalla. Ahora está. Lo que pasa es que estoy con una nueva variante. Ahora vas a ver. Sí, ¿Ahí me ven? sí. Lo que no me veo soy yo. Fijen en el video de Marcelo. Ahí está. Ahí está. No, lo que me parece que por ahí la duda de Faría es que si yo miro de frente, si yo tengo mi eje que está saliendo de acá,
el eje 2, que al que se refiere Leo, es este. Yo tengo una masa acá y otra acá. Está a una distancia, si queréis llamarlo, R1 y R1. Porque vale lo mismo, la masa M y la masa de M. Y supongamos que esto está girando así. Si lo quisiéramos dar un giro. Ahí estaría uniformemente distribuida la masa. Y el eje estaría saliendo. Si yo esta misma, pero fíjate que el momento de inercia de esta masa con respecto a este eje es la misma que de esta masa con respecto a este eje. Ahora, si yo agarro el mismo eje, agarro los mismos dos ejes, pero en vez de estar acá, están mucho más cerca, la distancia, en vez de ser R1, sería R2. La masa es la misma. Fíjate que el momento de inercia de esta masa es el mismo que el momento de inercia de esta masa. Es decir, que con respecto a este eje, el momento de inercia de estos dos es el mismo, pero es distinto que el que tienen estas dos masas que están uniformemente distribuidas. No sé si esa era la duda que tenías, Farías. Sí, sí, más o menos era esa, porque no entendía por qué me decía que eran iguales, o sea, que eran diferentes, yo no sabía. ¿Ahora se entiende, ahora se entiende lo que decía Leo? Sí, estaba diciendo de cada eje. Cada eje es igual dentro de Claro, sí propio, dentro de sí mismo, con respecto a otro eje diferente. Ahí entendí. ok. Disculpa, Leo. No, está bien. Bueno, esto se puede borrar. Un segundo. Profe, Sí. ¿no llego a ver la fórmula que está abajo de todo a la derecha? Me la tapa la barra del Zoom. A ver. Esa barra. Es raro que vos veas mi barra de Zoom. Vos tenés tu barra de Zoom que la podés mover. No, no la puedo mover. Esta es la que es. Yo estoy moviendo la mía, por ejemplo, ahora. ¿Esa es? No, pero ahora sí veo la fórmula. Ok. Ahí está, muchas gracias. ¿Qué dice en la segunda fórmula? Sumatoria, ¿qué dice arriba? N de I. No, esa es parte de la fórmula de arriba. ¿Y qué dice? Ahí te la recuadro. Y te borro la parte de arriba. Así sería. La sumatoria, básicamente tenés que hacer de 1 hasta n partículas, ¿sí? La cantidad de partículas que tengas. Si vos tenés 2 partículas, I va de 1, es una iteración lo que estás haciendo ahí. Si tenés 2 partículas, el momento de inercia sería m1 por r1 al cuadrado más m2 por R2 al cuadrado. La forma de escribir eso, esa nomenclatura de decir, bueno, viste que el subíndice va cambiando en función de la cantidad de partículas que tengas, puedes tener 3, 4 o infinitas partículas. Bueno, la forma de escribirlo es esa que está ahí. Es una sumatoria que dice que va de I igual a 1 hasta n partículas. ¿Sí? N vendría a ser la cantidad de partículas.
Y la forma de escribirlo es esa sumatoria. ¿Está bien? Si fueran dos partículas, después con un ejemplo se ve bastante sencillo eso, ¿sí? Lo que estoy diciendo, pero es una forma de escribirlo en general. ¿Está bien? Entonces, esto sería el momento de inercia a la partícula 1 y el momento de inercia a la partícula 2 que lo está sumando. Bueno, dejo de grabar. Háganme acordar que grabe cuando nos volvamos. ¿Sí? Así empezamos con, bueno, su relación con la aceleración angular y la energía cinética de rotación.